El día que bebí el vino envenenado, el palacio del carbón estaba repleto de las sirvientas y eunucos a quienes una vez había ascendido. Incluso la consorte imperial, con quien había tenido roces durante media vida, vino vestida de blanco para despedirme en mi último viaje. El único ausente fue Li Xian, el hijo adoptivo al que había ayudado a ascender al puesto de príncipe heredero. Estaba en el jardín imperial, admirando las flores de loto gemelas que florecían en el estanque junto a su madre biológica, a quien acababa de sacar del palacio del carbón, cuando el veneno se apoderó de mi corazón. Un joven eunuco tembló al presentar el edicto imperial que ordenaba mi ejecución. Madre, tu hijo sabe que hiciste todo lo posible por protegerme, pero la influencia de tu clan materno es demasiado grande. Si no te mato, no puedo dormir por la noche. Además, mi propia madre ha sufrido mucho. Solo con tu muerte podrá convertirse legítimamente en emperatriz viuda, la consorte imperial, que durante mucho tiempo había intentado imponerme a su hijo para que lo criara, vio el edicto y soltó una risa amarga y fría. Emperatriz, has tramado toda tu vida, pero al final, no lograste comprender la naturaleza humana. Si existe una vida después de la muerte, no vuelvas a tener otro hijo. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que el emperador me ordenó elegir un hijo adoptivo entre los príncipes. Texto principal: el gran salón resplandecía con oro y esplendor. El emperador estaba sentado en su alto trono, haciendo girar 2 nueces entre sus manos, con el rostro lleno de expectación mientras me miraba. Su mirada recorrió al príncipe mayor, Li Xian, que estaba arrodillado en primera fila. Esa implicación no podía ser más clara. Li Xian se arrodilló en el suelo, con la espalda perfectamente recta. Estaba seguro de que yo lo habría elegido en mi vida anterior. Precisamente esa inteligencia, aparentemente firme pero aguda, era lo que yo admiraba. Creía que estaba destinado a la grandeza. No solo lo elegí, sino que también movilicé todo el poder de mi clan materno, la familia Chu. Para allanarle el camino y protegerlo del peligro, el resultado fue criar a un lobo que se rebeló contra su amo. El joven Li Xian hizo una reverencia formal con impecable decoro. Su voz era clara y resonante. Madre, tu hijo ha estudiado a fondo los clásicos. En el futuro, sin duda te honraré y seré el hijo más obediente. Esa sola palabra, madre, me revolvió el estómago con náuseas. No lo miré. Pasé justo a su lado. La sonrisa de Li Xian se congeló y la arrogancia en sus ojos desapareció al instante. Me detuve en la esquina. Allí, acurrucado en un rincón, se encontraba una figura regordeta, jugando absorta con un colgante de jade en la cintura, con una miga de pastel aún adherida a la comisura de sus labios. Era el tercer príncipe, Li Chen, hijo de la consorte imperial. Aquella consorte tan impetuosa y descarada en su vida cotidiana, y sin embargo, su hijo era un muchacho tan ingenuo. Me agaché, saqué un pañuelo y le limpié las migas de la comisura de los labios a Li Chen. Él se sobresaltó, me miró con expresión aturdida, aún agarrando con fuerza el pastelito a medio comer, como si temiera que le arrebatara su merienda. ¿Está bueno?, pregunté. Li Chen vaciló, asintió y luego negó con la cabeza, escondiendo el pastel a su espalda. Si su majestad desea un poco, ¿puedo darle este trozo? Sonreí. Tal inocencia es verdaderamente rara. Es bueno ser un poco simple, solo un tonto apuñalaría a alguien por la espalda. Tomé la manita grasienta de Li Chen, me puse de pie y me volví hacia el emperador. Majestad, encuentro al tercer príncipe tan honesto y entrañable. ¿Por qué no lo pones bajo mi cuidado? La consorte imperial, que estaba tomando té, lo escupió de inmediato y me miró con los ojos muy abiertos. El emperador frunció el ceño y dejó de hacer rodar la nuez en su mano. Emperatriz, ¿no es Li Chen un poco ingenuo? Me parece que Li Xian es excepcionalmente inteligente. Y él es el hijo mayor. Su majestad, lo interrumpí. Una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. Temo que un hijo demasiado listo sea difícil de controlar. Es mejor ser un poco ingenuo, como lo eras en tu juventud. Honesto y sincero, el emperador se sorprendió momentáneamente por mis halagos, aunque en su juventud había sido todo menos honesto. ¿A quién no le gusta oír palabras amables? Li Xian se desesperó.
sin importarle las normas de decoro, se arrastró de rodillas hacia mí, se abalanzó sobre mí y se aferró con todas sus fuerzas al dobladillo de mi túnica imperial. Madre, ¿qué he hecho mal? Me cambiaré. Seré un hijo ejemplar. Tenía los ojos inyectados en sangre y las lágrimas le brotaron al instante. Miré con frialdad la mano que sujetaba mi túnica y aparté la manga con disgusto. Príncipe heredero, cuida tu lengua. Lo observé desde arriba. Mi voz no fue fuerte, pero sí lo suficientemente clara para que todos los presentes la oyeran. Tu madre biológica, la consorte Lu, todavía te espera. ¿Cómo podría yo arrebatarle lo que le pertenece y convertirte en un hijo ilegítimo? El rostro de Lisian palideció mortalmente. La consorte Lu provenía de orígenes humildes. Había trabajado como lavandera en el departamento de logística. Este era su mayor dolor, una mancha que había intentado borrar desesperadamente en su vida anterior para proteger su orgullo. Prohibí estrictamente a cualquiera en el palacio mencionar al consorte Lu en esta vida. Le arranqué la hoja de parra con mis propias manos. Aunque los eunucos y las doncellas del palacio a nuestro alrededor mantenían la cabeza gacha, sus ojos delataban burla. Lisian se desplomó en su asiento. Sabía que yo también había renacido, de vuelta en el palacio Fenji. Hice que trajeran agua para que Lin se lavara las manos. El muchacho permanecía rígido en el centro del salón, sin atreverse a moverse. Ordené que le quitaran su túnica de diario, algo ajustada, y se la pusieran la túnica de brocado amarillo brillante reservada para el hijo legítimo del emperador. En cuanto se puso la túnica, la postura de Lin se enderezó ligeramente, pero sus ojos estaban enrojecidos. Me miró y susurró: «Emperatriz, ¿puedo volver con mi madre? No quiero ropa nueva. Temo que mi madre llore si no me encuentra». Eso sí que era hablar como un humano, en mi vida anterior. Me entregué por completo a Lisian, pero a él solo le importaba usar mi sangre para mantener a su intrigante madre biológica. En esta vida, adopté sin pensarlo a un hijo ingenuo, y su primera reacción fue preocuparse por su propia madre. De ahora en adelante, debes llamarme emperatriz madre. Lo corregí con suavidad: tu madre vendrá a buscarte en un momento, pero a partir de hoy vivirás en el palacio Fenji. ¿Entiendes? Apenas terminé de hablar, un estruendo de pasos apresurados resonó desde fuera del salón. Yu Yeyi, miserable. ¿Por qué te llevas a mi hijo? La consorte Zhao Ruxi irrumpió furiosa. Nacida en una familia de generales militares, entró con una presencia imponente. La horquilla dorada que llevaba en la cabeza tintineaba a cada paso, seguida por una hilera de doncellas del palacio que no pudieron contenerla. En el instante en que entró, vio a Lin vestido como un hijo legítimo. Las lágrimas brotaron al instante. Tomó a su hijo en brazos y me miró con furia, como una gallina protegiendo a sus polluelos. Sabía que tenía segundas intenciones. No puedes tener un hijo, así que vienes a robarme el mío. Déjame decirte que Lin es demasiado tonto para ser príncipe heredero y ni siquiera piensas en usarlo como peón. Despedí a todos excepto a mi asistente personal, luego levanté lentamente mi taza de té. Zhao Ruxi, siéntate. La consorte imperial hizo una pausa, observándome con recelo. ¿Qué tramas? Li Qian alberga ambiciones siniestras. Su mirada es poco fiable. Soplé la espuma del té, con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. Si lo eligiera, el día que ascendiera al trono sería el día en que nuestras familias serían aniquiladas. La consorte imperial sonrió con frialdad. No intentes asustarme. Li Qian puede ser un poco melancólico, pero solo tiene 7 años. A esa edad, ya estaba dispuesto a sacrificar a su eunuco personal para que cargara con la culpa con tal de ganarse el favor del emperador. ¿Qué clase de persona crees que será cuando crezca? Dejé la taza de té y miré fijamente a la consorte imperial a los ojos. Además, sé que tu hermano retuvo sin autorización caballos de guerra en la frontera. El rostro de la consorte imperial palideció al instante. Estaba a punto de desgarrar el pañuelo que tenía en la mano. Estás mintiendo.
Esta fue la táctica fatal que Li Qian usó en mi vida anterior para derrocar a la familia materna de la consorte imperial. En aquel entonces, tontamente ayudé a Li Qian a reunir pruebas, enviando personalmente a este antiguo rival, con quien había luchado durante media vida, al Palacio Frío. Ahora, esta espada está en mis manos, pero se ha convertido en una moneda de cambio para una alianza. Sabes perfectamente si digo la verdad o no. Me levanté y caminé hacia ella. Pero no tengo intención de denunciarte. Quiero protegerte, proteger a Li Qian y protegerme a mí misma. La consorte imperial me miró fijamente, como si intentara descifrar alguna señal de engaño en mi rostro. Tras un largo silencio, preguntó entre dientes, ¿qué pretendes hacer exactamente? Formar una alianza. Extendí la mano y le alisé el cabello ligeramente despeinado de la sien. Le concederé a Li Qian el estatus de hijo legítimo, le conseguiré el mejor tutor y aseguraré un siglo de prosperidad para tu familia Zhao. Lo único que tienes que hacer es fingir ser esa concubina favorita, arrogante y dominante, y protegerme de los problemas que causan esas otras mujeres. En cuanto a Li Qian, sigue siendo tu hijo. Que te llame madre o emperatriz viuda en privado no me incumbe. Lo único que quiero es un heredero nominal, obediente, cumplidor y que no me traicione. La consorte imperial estaba medio convencida, la hostilidad en sus ojos se atenuaba un poco, aunque aún dudaba. En ese preciso instante, un joven eunuco entró apresuradamente, con semblante afligido. Majestad, es terrible. La consorte Liu está arrodillada y llorando a las puertas del palacio junto al príncipe heredero. Dice que Majestad favorece a los ricos sobre los pobres, ha abandonado a su hijo mayor, ha robado el amor de otra y los ha sumido en la desesperación. Levanté una ceja y miré a la consorte imperial. Mira, se avecinan problemas. Este es el buen hijo que no elegí, y su buena madre. El temperamento fogoso de la consorte imperial se encendió al instante. Lo que más odiaba en la vida era este tipo de comportamiento quejumbroso y manipulador. ¿Acaso esta humilde sirvienta se atreve a causar estragos en el palacio Fengyi? La consorte imperial soltó a Li Qian, se remangó para mostrar un trozo de su muñeca blanca como la nieve y sus ojos ardían de furia. Yu Yeyi, métete en tus asuntos. Voy a arrancarle la boca. Dio media vuelta y salió disparada por la puerta. Su forma de moverse no se parecía en nada a la de una consorte imperial, sino más bien a la de una bandida que se dirige a una pelea. La observé mientras se alejaba y no pude evitar sonreír. ¿Por qué no me había dado cuenta en mi vida anterior de que esta mujer era en realidad bastante encantadora? Me alivié la túnica imperial y tomé la mano de Li Qian. Vamos, veamos también el alboroto. En la puerta del palacio, la consorte Liu estaba arrodillada en el suelo. Lloraba tan desconsoladamente que parecía que las gotas de lluvia caían de su rostro. Se había puesto deliberadamente un sencillo vestido de palacio blanco descolorido, dando la impresión de que podría desmayarse en cualquier momento, como si una simple ráfaga de viento pudiera derribarla. Li Qian se arrodilló a su lado, con la cabeza gacha y los hombros agitados por los sollozos. Daba muchísima lástima. Un grupo de concubinas de menor rango se había reunido a su alrededor para mirarlo con curiosidad, señalándolo y murmurando entre ellas. La emperatriz es todo un personaje. El príncipe heredero es tan inteligente, ¿por qué demonios eligió a ese tercer príncipe tan ingenuo? Oí que es porque la consorte Liu proviene de un origen humilde, y la emperatriz teme perder el honor. Al oír los chismes a su alrededor, la consorte Liu lloró aún más desconsoladamente, inclinando la cabeza ante las puertas del palacio, que estaban cerradas herméticamente, mientras exclamaba, Majestad, toda la culpa es de esta humilde sirvienta. Le ruego que no descargue su ira contra Li Qian. Lo único que él siempre quiso fue honrarte, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Según ella, era como si yo fuera una suegra malvada que destroza a una madre y a su hijo. Clan. Las puertas del palacio se abrieron de golpe. La consorte imperial salió primero, sin decir palabra. Ella pateó el recipiente de bronce que se usaba para quemar papel de incienso frente a la consorte Liu. El recipiente rodó una buena distancia, esparciendo cenizas por todo el rostro de la consorte Liu. Ve a llorar en la fosa común. No profanes el dominio de la emperatriz.
La consorte imperial se puso las manos en las caderas, señaló con el dedo la nariz de la consorte Liu y comenzó a reprenderla. Zorra desvergonzada. La elección del hijo adoptivo de la emperatriz es decreto del emperador. ¿De qué te quejas? ¿Estás descontenta con el emperador o crees tener mejor criterio que él? La consorte Liu quedó aturdida por la patada. Con el rostro cubierto de ceniza, miró fijamente a la consorte imperial. Estaba acostumbrada a fingir debilidad para despertar compasión. Jamás había presenciado semejante despliegue de violencia de forma tan repentina. Li Xian, sin embargo, reaccionó con rapidez. Inmediatamente se abalanzó sobre la consorte Liu, fulminando a la consorte imperial con la mirada con expresión de dolor e indignación. Consorte imperial, ¿cómo te atreves a ponerle una mano encima? Mi madre solo se preocupa por mí, se preocupa por ti. Tomé la mano de Li Xian y miré a la madre y al hijo con una mirada fría. Príncipe heredero, recuerdo que el reglamento del palacio establece claramente que cualquier concubina que cause disturbios en el palacio sin causa recibirá 20 bofetadas según la ley. Has estudiado a fondo los clásicos, seguro que has leído las normas del palacio. Li Xian se puso rígido, mordiéndose el labio y sin atreverse a hablar. Al ver que no me dejaba engañar, la consorte Liu cambió de táctica de inmediato. Golpeándose la cabeza contra el suelo frente a mí, Su Majestad la Emperatriz, esta sirvienta ha cometido un error. Simplemente amo demasiado a Xianer. Me invadió el pánico. Ámalo. Solté una leve risita. ¿Es por eso que lo trajiste a las puertas del palacio de Feni para dar un golpe de estado? ¿Es por eso que lo dejas cargar con la acusación de faltarle el respeto a su madre legítima? Me volví hacia el eunuco encargado del castigo que estaba a mi lado. La consorte Liu ha insultado a la emperatriz. El príncipe heredero no solo no la disuadió, sino que la instigó activamente. Esto no solo es una falta de devoción filial, sino también una falta de respeto. La consorte Liu recibirá 20 latigazos en la cara y será llevada de vuelta al departamento de logística para reflexionar. El príncipe heredero deberá arrodillarse aquí mismo durante 2 horas completas, ni un instante menos. Los ojos de la consorte Liu se abrieron de terror. Quiero ver al emperador. Quiero ver al emperador. El emperador está revisando los memoriales en el estudio imperial. No tiene tiempo para escuchar tus payasadas. Con un gesto de mi mano, varias matronas corpulentas se adelantaron de inmediato, amordazando a la consorte Liu como si arrastraran a un perro muerto, y se la llevaron. Zas. Zas. El fuerte sonido de las bofetadas pronto resonó a lo lejos. Li Xian se arrodilló donde estaba, temblando de pies a cabeza mientras escuchaba el castigo que recibía su propia madre. Me miró con los ojos llenos de veneno. ¿Qué? No aceptes esto. Me acerqué a él y bajé la voz. Li Xian, esto es solo el principio. ¿Quieres ser príncipe heredero? ¿Quieres que tu madre sea emperatriz viuda? En esta vida, solo se puede soñar. Dicho esto, no le dediqué ni una mirada más. Me di la vuelta y regresé al palacio con la consorte imperial y Lin. Lin miró a Li Xian, arrodillado bajo el sol abrasador, y susurró, «Madre, el hermano mayor da mucha lástima». La consorte imperial le dio a su hijo una palmadita en la nuca. «Niño tonto, solo está fingiendo. Mantente alejada de él en el futuro. Ten cuidado de que no te traicione mientras aún estás contando su dinero». Le sonreí a la consorte imperial y dije, «Muy bien, este hijo ahora es mío. No te preocupes, me aseguraré de que todo salga bien». La consorte imperial me miró con expresión compleja y finalmente suspiró, «Yu Yeyi, confiaré en ti esta vez. Si un solo cabello de la cabeza de Lin sufre daño alguno, destruiré tu palacio Fengyi». Trato hecho. Un mes después, en el estudio del palacio Fengyi, Lin recitaba sus lecciones con el rostro alargado y preocupado. Había contratado al más grande erudito confuciano de nuestra época para que fuera su tutor. El anciano tenía un carácter terco y exigencias muy altas. Así que Lin, un niño que hasta entonces no había conocido otra cosa que jugar en el barro, sin duda estaba sufriendo bastante. Al nacer,
la naturaleza humana es inherentemente buena, recitó Lin con voz entrecortada, con la frente cubierta de sudor. Me senté cerca pelando una mandarina, sin presionarlo, simplemente dando golpecitos a la mesa cada vez que se equivocaba. Lin podía reaccionar con lentitud, pero era obediente y estaba dispuesto a esforzarse. Sabía que no era tonto. En su vida anterior, aunque nunca llegó a ser emperador, gobernó su feudo con un orden impecable. El pueblo vivía en paz y prosperidad. Era muy superior a ese inútil de Li Qian, que había sumido al país en el caos absoluto. Mientras tanto, la situación en la residencia del príncipe heredero era muy diferente. Tras la liberación de la consorte Lu, obligó a Li Qian a estudiar a diario solo para demostrar algo. Pero, ¿qué sabía ella de educación? Lo único que sabía era hacer que Li Qian memorizara cosas de memoria para aparentar que estudiaba mucho. Ella lo obligaba a copiar textos toda la noche, e incluso dejaba que el aceite de la lámpara se consumiera a propósito para poder hacerse la víctima ante el emperador al día siguiente. Li Qian creía que esto era amor maternal y se sentía profundamente conmovido. Como resultado, Li Qian se mostraba apático en el estudio imperial durante el día, se dormía con frecuencia mientras escuchaba las lecciones del gran tutor y éste le dio varios golpes en las manos. Esa tarde, Li Qian se coló en el palacio Fengyi. Sobornó al eunuco de guardia y, justo cuando yo despertaba de mi siesta, se arrodilló frente a mi habitación. «Madre, tu hijo te extraña». A través de la cortina de cuentas, la voz de Li Qian sonaba particularmente lastimera. Antes, a esta hora, mi madre siempre me preparaba pasteles de osmanto. Estos últimos días, incluso he soñado con ese aroma. En mi vida anterior, él se aprovechaba de mí. De hecho, me daba pena que estudiara tanto, así que a menudo le preparaba pasteles. En aquel entonces, comía hasta que se le manchaba la boca de grasa, me abrazaba y me decía, «Mamá, los pasteles de osmanto que haces son los mejores del mundo. Quiero comerlos por el resto de mi vida». Pensarlo ahora me da asco. Lentamente y con cuidado me acomodé la horquilla y luego le ordené a la doncella del palacio que saliera. «Ve, tráeme ese plato de pasteles de osmanto que se llevaron hace unos días». La criada del palacio vaciló. «Alteza, ese plato se ha echado a perder. Íbamos a tirarlo para dárselo de comer a los perros». «Tráelo». Un momento después, le sirvieron a Lisian un plato de tortas de osmanto ligeramente endurecidas, que desprendían un leve olor agrio. Corrí las cortinas y me recosté perezosamente en el sofá imperial, observándolo, ya que el príncipe heredero es tan filial y extraña la cocina de esta emperatriz. «Te obsequiaré este plato». El rostro de Lisian se sonrojó alternativamente pálido y carmesí mientras contemplaba los pasteles claramente en mal estado. Me miró, intentando encontrar algún rastro de sinceridad en mi expresión, pero mis ojos solo reflejaban frialdad. «¿Qué pasa? ¿No quieres comerlo?» Levanté una ceja. «¿No acabas de decir que habías estado soñando con comer esto? ¿Me estabas mintiendo?» Lisian apretó la mandíbula. No quería romper definitivamente nuestra relación todavía. Aún albergaba la ilusión de que podría reconquistar mi corazón y recuperar su estatus de heredero legítimo. «Este hijo agradece a su majestad su regalo». Con las manos temblorosas, cogió un pastelito, cerró los ojos y se lo metió en la boca. El sabor rancio le explotó en la boca, provocándole náuseas, pero no se atrevió a escupirlo. Se obligó a masticarlo un par de veces y se lo tragó. «¿Está bueno?», pregunté con una sonrisa. «Está bueno». Lisian estaba a punto de llorar. «Ya que te gusta, termina todo el plato. No se permiten sobras». Lo miré con frialdad, como si viera a un perro callejero meneando la cola y pidiendo sobras. Con lágrimas en los ojos, Lisian se metió los pasteles en mal estado en la boca uno por uno. Al final, no pudo contenerse más. Tapándose la boca, salió corriendo y vomitó violentamente junto al jardín de flores del patio, escuchando los sonidos de los vómitos afuera. Sentí una oleada de satisfacción. «Lisian, esto es solo un plato de pasteles rancios. La copa de vino envenenado que me hiciste beber en mi vida anterior fue un dolor que me desgarró las entrañas.
Por un capricho, el emperador decidió poner a prueba los conocimientos académicos del príncipe. En el estudio imperial, el emperador estaba sentado en el trono del dragón, flanqueado por varios ministros de alto rango y el gran tutor. La consorte imperial y yo observábamos tras una mampara. El rostro de Lisian estaba pálido. Evidentemente, aquel plato de pasteles en mal estado le había revuelto el estómago. Sin embargo, esto solo le confería un aire trágico y conmovedor de estudio diligente a pesar de su enfermedad. A la consorte Lu no se le permitió entrar y solo pudo esperar afuera. Con la esperanza de que su hijo le brindara honor, la emperatriz comenzó formulando algunas preguntas sencillas sobre los clásicos, y Lisian respondió con entusiasmo. Recitó los textos con rapidez y sin cometer un solo error. Su voz era resonante y clara, y la emperatriz asintió con satisfacción. Muy bien. Lisian le dirigió una mirada de suficiencia a Li Chen. ¿Quién estaba a su lado? Li Chen mantuvo la cabeza gacha, con aspecto algo aturdido. Aunque en realidad, estaba recitando en silencio las preguntas del examen que le había dado la noche anterior. El emperador cambió de tema y preguntó: las inundaciones son ahora frecuentes en Jiangnan, dejando a la gente desplazada y las arcas del estado mermadas. Si fueran comisionados imperiales, ¿cómo gestionarían las labores de socorro? Esta era una pregunta práctica. Lisian se quedó paralizado por un instante. La consorte Lu solo le había enseñado a recitar textos. No le había enseñado a gobernar el país. Se esforzó por recordar los grandes principios de sus libros y, erguido y orgulloso, declaró: este humilde hijo cree que debemos realizar un ritual de sacrificio al cielo y orar por su perdón. Al mismo tiempo, el sufrimiento del pueblo proviene de la falta de educación moral. Debemos enviar funcionarios a predicar las enseñanzas de los sabios para que se comporten correctamente y se abstengan de la rebelión. En cuanto se pronunciaron estas palabras, las expresiones de varios ministros se tornaron extrañas. El ministro de Hacienda casi se echó a reír. Se están muriendo de hambre, ¿y usted quiere que vayan a conferencias y que hagan sacrificios al cielo? La sonrisa del emperador se congeló en su rostro, y apretó la nuez con tanta fuerza que se partió. ¿Es esta tu solución?, preguntó el emperador, reprimiendo su ira. Lisian aún creía haber respondido bien y continuó: además, Su Majestad, creo que deberíamos castigar severamente a esos plebeyos problemáticos para que sirvan de escarmiento. Cállate. El emperador ya no pudo soportar escuchar. Golpeó la mesa con el puño. Menuda tontería. No sabes nada del sufrimiento del pueblo. Sin embargo, tu boca está llena de rectitud, moralidad y realidad. Eres cruel y despiadado. ¿Es esto lo que has estado estudiando? Lisian estaba tan asustado que cayó de rodillas con un golpe seco, temblando incontrolablemente. El emperador se volvió hacia Lisian, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. Tercer hijo, habla. Lisian respiró hondo, aunque habló despacio. Sus palabras eran claras y lógicas. Este hijo cree que construir diques es más importante que hacer sacrificios al cielo. La tarea más urgente es distribuir cereales y suministros, y establecer comedores sociales para evitar que las víctimas del desastre mueran de hambre. En segundo lugar, podemos implementar un programa de trabajo comunitario que permita a las víctimas reparar los diques. Esto no solo les proporciona un medio de subsistencia, sino que también ayuda a paliar el problema de las inundaciones. En cuanto a los fondos, podemos solicitar donaciones de comerciantes adinerados, y la corte otorgará placas de reconocimiento. Esta estrategia de trabajo voluntario fue, de hecho, algo que le enseñé a Lisian en mi vida anterior. En aquel entonces, Lisian hizo un debut espectacular en la corte imperial con este plan y fue nombrado príncipe heredero. Pero a juzgar por la actuación de Lisian hace un momento, parece que hace mucho que olvidó todo lo que aprendió en su vida anterior. Varios ministros asintieron con la cabeza, y los ojos del ministro de Hacienda se iluminaron. Tercer príncipe, este plan es brillante. Dio en el clavo. El emperador estaba eufórico. Su mirada hacia Lin rebosaba de alegría. ¡Excelente! ¡Qué magnífica iniciativa de trabajo comunitario! Tercer hijo,
nunca imaginé que fueras tan callado. Llevas al pueblo en el corazón. Posees la presencia de un gobernante benevolente. Recompénsalo. Una generosa recompensa. Lisian se arrodilló en el suelo, escuchando los elogios de su padre hacia Lin, con las uñas clavándose profundamente en su carne. No lo entendía. Ese tonto ni siquiera podía recitar un texto correctamente. ¿Cómo se le había ocurrido una estrategia tan brillante para gobernar el país? Seguro que fue la emperatriz quien se lo enseñó. De repente, levantó la vista hacia mí desde detrás de la pantalla, con los ojos llenos de celos y resentimiento. A través de la pantalla, tomé un sorbo de té. Lisian, ¿crees que gobernar un país es como recitar un texto? Tu madre miope solo te enseñó a buscar favores, criándote como un inútil que solo sabe hablar por hablar. El emperador se giró para mirar a Lisian, frunciendo el ceño con disgusto, impaciente, superficial y con malas intenciones. Todo es culpa de tu madre biológica, que te corrompió. Regresa y reflexiona sobre tus errores a puerta cerrada. No saldrás sin mi orden expresa. Lisian salió del estudio imperial, con aspecto aturdido y abatido. Fuera de la puerta, la consorte Lu se acercó con una expresión de expectación en el rostro. Xianer, ¿cómo te fue? ¿Te felicitó el emperador? ¿Y las recompensas? Lisian miró ese rostro codicioso y necio, y la rabia contenida en su corazón estalló por completo. Apartó bruscamente a la consorte Lu y gritó, «Piérdete. Todo es culpa tuya. Si no me hubieras enseñado esas tonterías, mi padre no me habría regañado». La consorte Lu retrocedió tambaleándose, mirando a su hijo con incredulidad. La brecha entre madre e hijo se abrió definitivamente en ese preciso instante. Lisian fue castigado para que reflexionara sobre sus actos a puerta cerrada. Pero la consorte Lu no podía quedarse de brazos cruzados. Había sido degradada y vivía en la miseria. Ahora que su hijo había caído en desgracia, sentía que se alejaba cada vez más de su posición como emperatriz viuda. Así que ideó un plan temerario. Xianer, si consigues el sello del Fénix de la emperatriz y ayudas a mi madre a alterar los registros del departamento de la Casa Imperial para elevar mi rango, el emperador seguramente nos verá con mejores ojos. La consorte Lu le susurró al oído a Lisian, además, ese sello imperial siempre estuvo destinado a ser tuyo. Cuando tu madre se convierta en emperatriz viuda, todo el imperio será tuyo. Aunque Lisian creía que el plan era descabellado, estaba desesperado por cambiar su suerte. Además, me odiaba profundamente y creía que robar mis pertenencias era un acto de venganza perfectamente justificado. Así que, durante una de sus visitas matutinas y vespertinas, Lisian aprovechó el momento en que me estaba cambiando de ropa para colarse en mis aposentos. Lo que no sabía era que ya había gente vigilando cada uno de sus movimientos. El sello del Fénix que lucía en un lugar destacado del tocador era un regalo que le había preparado especialmente. Era de cianoacrilato, extraído de un rábano y recubierto con una capa de laca dorada, con un aspecto increíblemente realista. Cuando Lisian recibió el sello, le temblaban las manos, pero aún así lo guardó en su túnica y salió apresuradamente. Le entregó el sello del Fénix a la consorte Lu, quien se llenó de alegría. Fue tan ingenua como para usar este sello falso para falsificar un edicto imperial, ir al departamento de la Casa Imperial a reclamar la recompensa de plata e incluso intentar negociar una mejor asignación para sí misma. El jefe del departamento de la Casa Imperial es mi hombre. Observó el reluciente sello del Fénix en la mano de la consorte Lu, con los labios temblorosos, e inmediatamente ordenó que la detuvieran en el acto. El asunto pronto llegó a oídos del emperador. Este miró a la consorte Lu arrodillada en el suelo y el falso sello del Fénix sobre la bandeja, tan enfurecido que le tembló el bigote. Señora Lu, ¿tiene usted la audacia de falsificar el sello del Fénix y emitir un edicto imperial de forma fraudulenta? ¿Acaso desea morir? La consorte Lu estaba aterrorizada. No se había dado cuenta de que el sello era falso, ni esperaba ser descubierta con las manos en la masa. Ante el miedo a la muerte, traicionó a su hijo sin dudarlo. Majestad, perdóname la vida. Yo no robé este sello del Fénix. Fue el príncipe heredero.
Fue Sianer quien lo robó para regalármelo. Yo no sabía nada al respecto. Lisian, que estaba cerca, levantó la vista bruscamente, mirando a su madre con incredulidad. Lo había arriesgado todo para robarlo por ella, incluso enfrentándose al peligro de ser depuesto. Y ahora que habían surgido los problemas, ella era la primera en presionarlo para que asumiera la culpa. Madre, ¿cómo pudiste? La voz de Lisian tembló. Cállate. Fuiste tú quien lo robó. La consorte Lu gritó. Majestad, Sianer siempre ha guardado rencor contra la emperatriz. Fue él quien quiso incriminarla. Me engañaron. La mirada del emperador hacia Lisian se había vuelto tan fría como el hielo. Lisian, ¿lo robaste? Lisian se quedó sin palabras. Quería decir que lo había encontrado. Pero di un paso al frente justo a tiempo. Majestad, siempre he mantenido mi sello del fénix cerca de mi cuerpo. Nunca se ha separado de mí. Saqué de mi manga el auténtico sello de fénix de jade blanco y lo coloqué sobre la mesa. En cuanto al que tenía en la mano la consorte Lu, tomé el sello de fénix falso, pedí que trajeran un recipiente con agua caliente y lo arrojé dentro. La laca dorada se derritió al contacto con el calor, dejando al descubierto el núcleo de rábano blanco en su interior. Además, en el rábano se grabó una hilera de pequeños caracteres que aparecían al calentarse. Tal corazón, infiel y desleal, merece la ejecución. El emperador rió furioso. Derribó a Lisian de una patada. Así que intentaste engañarme con un rábano. Recurrir a tácticas tan despreciables es una verdadera vergüenza para la familia imperial. Lisian tosió un chorro de sangre por la patada y quedó tendido boca abajo en el suelo, con la mirada perdida, mirando fijamente el rábano. Finalmente comprendió que todo aquello había sido parte de mi plan. Pero lo que más odiaba era a la consorte Lu, si no fuera por esa mujer codiciosa y necia que lo había obligado a hacerlo. ¿Cómo pudo haber acabado en semejante aprieto? El padre Lisian intentó implorar clemencia. Cállate. El emperador lo apartó con un gesto de disgusto. El príncipe heredero Lisian, por su conducta inmoral y sus actos de robo y traición, queda despojado de su título de príncipe heredero y confinado a sus aposentos. No podrá marcharse sin una orden judicial. En cuanto a Lady Lu, será degradada a sirvienta y desterrada al Palacio Frío. Mientras se llevaban a Lisian a rastras, miró a la consorte Lu con una expresión que no reflejaba ni rastro de afecto maternal, sino un odio abrumador. En ese instante, los lazos entre padre e hijo, y entre madre e hijo, se rompieron por completo. La residencia del príncipe heredero quedó aislada. Convertida en un verdadero palacio helado, encerrado en su interior, Lisian bebía sin cesar día y noche, con un temperamento cada vez más volátil, reacio a hundirse en ese abismo. Intentó ganarse la simpatía del emperador mediante una estratagema de sufrimiento fingido. Sobornó a un joven eunuco codicioso para que filtrara al mundo exterior la noticia de que había enfermado de preocupación, tosía sangre, se había desmayado y estaba al borde de la muerte. Después de todo, el emperador aún conservaba ese tenue rastro de afecto paternal. Al oír la noticia, vaciló un instante y consideró la posibilidad de ir a visitarlo. Sabía que esta era la última oportunidad de Lisian. Si se le permitía ver al emperador y hacerse la víctima, tal vez recuperaría su favor. ¿Cómo iba a permitir que se saliera con la suya? Tomé la iniciativa y sugerí: Majestad, el príncipe heredero está gravemente enfermo y me preocupa profundamente. ¿Por qué no llevar al médico jefe del servicio médico imperial a verlo, si ocurriera algo? Así podría recibir tratamiento a tiempo. El emperador, impresionado por mi sentido del deber, accedió de inmediato. Al llegar a los aposentos del príncipe heredero, un olor a humedad nos invadió como una ola. Lisian yacía pálido en la cama, mientras su consorte Lu lloraba a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Aunque había sido desterrada al frío palacio, se había escapado sin ser vista para cuidar de su hijo, si bien su verdadera intención era buscar comida. Su Majestad, por fin ha llegado. Sianer está a punto de morir. La consorte Lu se abalanzó para agarrar la pierna del emperador, pero un guardia la apartó de una patada. Lisian abrió los ojos débilmente y extendió la mano.
Padre, tu hijo sabe que se equivocó. Simplemente te extrañé mucho. Al verlo en tan lamentable estado, el corazón del emperador se ablandó y estuvo a punto de hablar. Le hice un gesto sutil con la cabeza al médico de la corte. El médico de la corte también era uno de mis hombres. Se acercó para tomarle el pulso a Lisian, frunciendo el ceño cada vez más mientras su expresión se volvía extraña. ¿Qué le pasa a Sianer?, preguntó el emperador. El médico de la corte cayó de rodillas con un golpe seco, golpeándose la cabeza repetidamente contra el suelo. Su Majestad, esto. ¿Por qué tartamudea? Hable. El médico de la corte apretó los dientes y declaró en voz alta: Su Majestad, el príncipe heredero no ha enfermado de preocupación, sino que ha contraído una enfermedad venérea. Además, la enfermedad ha llegado a una etapa incurable. Al dañar sus órganos vitales, es muy probable que no pueda tener hijos. Todo el salón estalló en un alboroto. El emperador se quedó paralizado. Luego su rostro palideció. Una enfermedad venérea. Era una enfermedad repugnante que solo se contraía frecuentando burdeles. Resultó que, antes de que Lisian fuera puesto bajo arresto domiciliario, se sentía deprimido y solía escaparse del palacio para desahogar su frustración en esos sórdidos burdeles y tabernas. En mi vida anterior, también lo descubrí, pero enseguida le ayudé a encontrar médicos de renombre para que lo curaran. Incluso ayudé a ocultárselo al emperador para preservar su reputación. En esta vida, lo dejé pudrirse. No solo no intervine, sino que hice que alguien lo guiara en secreto al burdel más inmundo. El emperador valora a sus herederos por encima de todo. Al oír las palabras, incapaz de tener descendencia, la ternura en sus ojos se transformó instantáneamente en repulsión absoluta. Un príncipe que no puede perpetuar la línea imperial no es más que un estorbo inútil. La consorte Lu se abalanzó sobre el médico imperial como una loca. Estás mintiendo. Mi hijo es el verdadero hijo del cielo. ¿Cómo es posible que tenga una enfermedad tan repugnante? Lo estás incriminando. La emperatriz te ordenó que hicieras esto. Lisian estaba completamente aterrorizado, sin importarle su frágil estado. Se arrastró fuera de la cama y se puso a mis pies, suplicándome: Madre, sálvame. Sé que tienes una solución. Antes, siempre me ayudabas. Quería hablar de su pasado, pero las palabras no le salían. Di un paso atrás, tapándome la boca y la nariz con un pañuelo, con los ojos llenos de asco. Príncipe heredero, tenga un poco de dignidad. El solo olor de semejante enfermedad repugnante me da náuseas. No contagies al emperador. Al oír la palabra contagiar, el emperador retrocedió 3 pasos aterrorizado, como si Lisian fuera una plaga. Eres un inútil. Has deshonrado por completo a la familia imperial. El emperador se sacudió la manga y se marchó furioso, ordenando: cierren la puerta. Nadie puede entrar ni salir excepto para traer comida. Que se las arregle solo. Las grandes puertas se cerraron de golpe. Lisian se desplomó en el suelo, desesperado, viendo cómo el resquicio de luz que se filtraba por la grieta se desvanecía gradualmente. Estaba acabado. El estado de Lisian empeoró. Su cuerpo inferior se infectó y aulló de agonía toda la noche. Su temperamento se volvió cada vez más violento. Ante la menor provocación, golpeaba y pateaba a la consorte Lu. Todo es culpa tuya. Si no hubieras sido tan codicioso, si no me hubieras incitado, ¿habría terminado así? Enfurecido, Lisian le arrojó un trozo de teca a la cabeza de la consorte Lu. La consorte Lu tampoco era una persona fácil de intimidar. Ella no soportaba esa vida miserable. Y desde luego no soportaba los abusos de su hijo. El inútil eres tú. Si fueras tan capaz como el tercer príncipe, ¿estarías sufriendo así?, gritó la consorte Lu mientras arañaba la cara de Lisian. No debí haberte dado a luz. Incluso un trozo de Charsiu sería mejor que tú. Esas palabras hirieron profundamente a Lisian.
Recordó el camino que yo le había allanado en su vida pasada, la gloria de aquellos días, y al contemplar su actual y miserable estado, sintió un remordimiento insoportable. Yo estaba en un alto pabellón con la consorte imperial y Li Chen, observando esta farsa de amor maternal y piedad filial. La consorte imperial, mientras masticaba pipas de girasol, suspiró. Esta es la madre que tanto anhelaba. Qué irónico. Nuestro Li Chen puede ser un poco simple, pero al menos sabe cómo demostrar afecto. Li Chen estaba a mi lado, pelando castañas para mí, y sonrió tontamente. Toma, mamá. Revolví el cabello de Li Chen y observé con frialdad la escena que se desarrollaba abajo. La consorte Lu, al notar el colgante de jade que aún conservaba un gran valor, sintió una punzada de malicia. Quería escapar. Quería usar ese colgante de jade para sobornar al guardia de turno. La consorte lo agarró un ladrillo medio roto del suelo y lo estrelló con saña contra el cráneo de Li Chen. ¡Pum! Li Chen se desplomó al suelo, con la cabeza ensangrentada. Lady lo arrebató el colgante de jade y corrió hacia la puerta como una loca, golpeándola con fuerza. Déjenme salir. Tengo dinero. Tengo un colgante de jade. La puerta se abrió, pero no fue el guardia codicioso quien entró, sino la guardia imperial. Espadas y dagas en mano. ¿Cómo te atreves, Lady Lu, a intentar asesinar al heredero al trono? La consorte Lu fue arrestada en el acto. Miró a Li Chen tendido en un charco de sangre y finalmente entró en pánico. No fui yo. Se cayó solo. Li Chen aún no había muerto, pero no podía moverse. Con la mirada perdida, observó cómo se llevaban a su madre biológica. La consorte Lu fue condenada a muerte por intentar asesinar al heredero imperial. Una simple faja de seda blanca puso fin a su vida codiciosa. Incluso al morir, maldijo a Li Qian, llamándolo un inútil que no había logrado asegurar su posición como emperatriz viuda. Li Qian yacía en el suelo, escuchando las maldiciones de su propia madre. Una sola lágrima oscura rodó por el rabillo de su ojo. Esta era la madre por la que había luchado con tanta desesperación para que fuera suya. ¡Qué ridículo! 3 años después, Li Chen se había convertido en la opción unánimemente aceptada para príncipe heredero, y el emperador se preparaba para investirlo formalmente con motivo de su cumpleaños. Durante esos 3 años, Li Qian se había consumido en el palacio frío como un cadáver viviente. Pero yo sabía que no había perdido la esperanza. En su vida anterior, se había aliado con los remanentes de la antigua dinastía para dar un golpe de palacio. En esta vida, le perdoné la vida deliberadamente, solo para esperar este día. Lo obligaría a cometer el grave crimen de traición, asegurándome de que su muerte estuviera justificada y que su nombre quedara deshonrado para siempre. En la noche de la celebración del cumpleaños del emperador, el palacio resplandecía con faroles y el ambiente se llenaba de cantos y bailes. Justo cuando el emperador alzaba su copa para beber con entusiasmo, una bailarina sacó repentinamente una daga oculta en su manga y se la clavó en la garganta. Protejan al emperador. Protejan al emperador. El caos se apoderó del salón. Afuera, el fragor de la batalla resonaba. Li Qian, ataviado con una armadura andrajosa, cargaba al frente de un grupo de hombres desesperados. Su rostro estaba cubierto de llagas purulentas y sus facciones se habían contraído en una mueca demoníaca. Padre, puesto que no me dejas escapatoria, ninguno de nosotros sobrevivirá. Aterrorizado, el emperador se puso de pie de un salto y se escondió bajo la mesa. Lin desenvainó su espada, plantándose firme ante el emperador, sin ceder ni un ápice, con la mirada inquebrantable. Hermano mayor, regresa mientras aún haya tiempo. Regresa mis narices. Li Qian apuntó su espada a Lin. Me robaste el trono. Eso era lo que Yu Ye me debía. Se abalanzó sobre Lin como un loco. En ese mismo instante, rompí la copa de vino que tenía en la mano. Crack. Guardias imperiales. ¿Quiénes estaban al acecho? Surgiendo desde todas direcciones como una ola gigante, este era el poder de la familia de la consorte imperial en una trampa que había tendido hacía mucho tiempo. Los rebeldes fueron sometidos en un instante.
Li Qian quedó inmovilizado en el suelo por dos fornidos guardias imperiales, incapaz de moverse. Levantó la vista hacia Lin y hacia mí, que estábamos muy por encima de él, y hacia el frío, con miradas diversas a su alrededor. Finalmente, se derrumbó. Así que, lo sabías desde el principio. Lloraba como un niño, con la cara manchada de mocos y lágrimas. Madre, me equivoqué. Me equivoqué de verdad. Te lo ruego, por favor, dame otra oportunidad. Me acerqué a él y lo miré desde arriba. Li Qian, te di una oportunidad. Tú mismo elegiste ese camino, puesto que tanto quieres a tu madre biológica. Ve con ella al inframundo. El emperador, furioso, emitió un edicto para que Li Qian fuera ejecutado mediante un lento desmembramiento. Supliqué clemencia y la sentencia fue conmutada por vino envenenado, evitándole una muerte espantosa. No es que fuera compasiva. Simplemente quería acabar con él por mi propia voluntad, tal como él había hecho conmigo en mi vida anterior. Dentro del calabozo reinaba la oscuridad y la humedad. Li Qian, con las extremidades lisiadas, yacía sobre un montón de paja como un perro muerto, oyendo pasos. Luchaba por abrir los ojos. Al verme caminar con la botella de vino en la mano, sus ojos se llenaron de terror. Esta escena le resultaba demasiado familiar. Madre, dijo con voz ronca. Soy tu hijo. Me amaste más que a nada. Por favor, sálvame. Me agaché y le acerqué la copa a los labios. Mis movimientos fueron suaves, pero mi mirada, fría como el hielo. Li Qian, este vino envenenado fue elegido especialmente para mí por ti en tu vida anterior. Dijiste que hacía efecto rápidamente y que no causaba dolor. Hoy lo probarás tú misma y verás cuánto duele. Los ojos de Li Qian se abrieron de terror. Su cuerpo temblaba violentamente. Esa desesperación era más aterradora que la muerte misma. No, no la beberé. No lo beberé, negó con la cabeza frenéticamente, intentando zafarse. Le agarré la barbilla y le obligué a tragar el vino. Tos, tos, tos. Li Qian se atragantó hasta que su rostro se puso rojo. El vino goteaba por las comisuras de sus labios. Pronto, el veneno hizo efecto, oprimiéndole el estómago. Se revolcaba en el suelo de dolor. Su rostro se contrajo en una mueca. Le duele. Me duele muchísimo. Madre, sálvame. Estaba llamando a su madre. No sabía si llamaba a la consorte Lu o a mí, pero sabía que no importaba a quién llamara. Lo observé con frialdad mientras luchaba. Vi cómo su respiración se debilitaba cada vez más hasta que finalmente cesó. La sangre que me había estado ahogando en mi vida anterior finalmente brotó. Me puse de pie, me alisé la falda y salí de la prisión imperial. La luz del sol afuera era algo cegadora. La consorte imperial y el príncipe heredero Li Qian me esperaban en la entrada. Al verme salir, Li Qian corrió a ayudarme. Madre, ten cuidado al caminar. La consorte imperial me entregó un pañuelo. Dirigiendo una mirada desdeñosa hacia la prisión, me dijo, límpiate las manos. Están sucias. Tomé el pañuelo, me limpié las manos y lo lancé despreocupadamente al viento. Volvamos al palacio. Tras la muerte de Li Qian, el emperador quedó tan conmocionado, sumado al derrame cerebral, que su salud se deterioró por completo. Lin ascendió al trono, otorgándome el título de emperatriz viuda y a la consorte imperial el de santa emperatriz viuda. El nuevo emperador era benevolente y virtuoso, ganándose el afecto del reino. Tanto mi clan materno como las consortes imperiales ocuparon puestos destacados. Pero gracias a que nuestras dos familias se controlaban mutuamente, y a que la relación entre la consorte imperial y yo servía de amortiguador, la corte se mantuvo armoniosa. El antiguo emperador yacía paralizado en la cama, incapaz de hablar. La consorte imperial y yo lo visitábamos ocasionalmente. La consorte imperial le decía deliberadamente, «Oh, Majestad, mire, el reino está en paz ahora. Todo gracias al buen gobierno de Lin. Él es mucho mejor de lo que tú jamás fuiste».
Esto enfurecería tanto al viejo emperador que pondría los ojos en blanco. Sin embargo, no podría hacer nada al respecto. Ahora que la consorte imperial ya no tenía que competir por mi favor, pasaba los días jugando al mayón conmigo, leyendo obras de teatro y, a veces, incluso sacándome a escondidas del palacio para escuchar música. Lin viene a presentarme sus respetos a diario, me pela mandarinas personalmente y me cuenta historias divertidas de la corte imperial. Me trata con la devoción filial de un hijo hacia su madre y respeta sinceramente a la consorte imperial como a una madre. Una tarde, la luz del sol era perfecta mientras Lin me masajeaba las piernas. Me preguntó con curiosidad, madre, de entre todos los príncipes de entonces, ¿por qué me elegiste a mí? La verdad es que era bastante ingenua en aquel entonces. Sonreí y le revolví el pelo. Mirando por la ventana el estanque lleno de flores de loto gemelas en flor, porque fuiste tonto, Lin se rascó la cabeza avergonzado y rió. La consorte imperial puso los ojos en blanco de reojo y se metió una uva en la boca. Te estás aprovechando de la situación y actuando como si fueras inocente. Si no fuera por la belleza de esta anciana, ¿habrías podido conseguir semejante ganga? Los observé a los dos, con el corazón lleno de paz. En mi vida pasada, crié un lobo que arruinó mi vida entera. En esta vida, he criado un dragón para proteger mi hogar, lo que me ha brindado una vida de paz. Quienes me hicieron daño y conspiraron contra mí se han convertido en polvo. Alcé mi taza de té y brindé por esta vida que tanto me ha costado conseguir. Sopló el viento y las flores de loto se mecieron. ¡Qué maravilla! La historia ha llegado a su fin. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en la próxima.